Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este video tutorial en el cual vamos a aprender a instalar Visual Studio Code en nuestro computador y también vamos a aprender a personalizar instalando paquetes de acuerdo a nuestro gusto y también algunas herramientas que nos van a facilitar en la codificación. Visual Studio Code es un editor de código gratuito creado por Microsoft, el cual nos ayuda a codificar y a desarrollar aplicaciones de manera muy fácil. Y también nosotros podemos personalizar este Visual Studio Code a nuestro gusto. Entonces, lo único que vas a hacer tú es dirigirte a un enlace que te voy a dejar en la descripción de este video, que te va a llevar a una página en el cual te voy a dejar el enlace para que vayas a la página oficial de Visual Studio Code y también el nombre de los paquetes que vamos a instalar ahora para personalizar nuestro Visual Studio Code. Si tú vuelves a instalar Visual Studio Code de un tiempo después y te olvidaste los nombres de los paquetes, simplemente ya no tengas que estar viendo el video nuevamente, sino que te diriges a esa página simplemente y así podré volver a instalar los paquetes. Así que simplemente te vas a dirigir a la página oficial de Visual Studio Code, que es code.visualstudio.com, en el cual vas a presionar en este botón que es donde dice Download for Windows, que es descargar para Windows. Y en la parte inferior de tu navegador se va a iniciar la descarga. Cuando termine de instalar, simplemente presionamos aquí donde dice abrir archivo, o simplemente te diriges a la carpeta donde está descargando todos tus archivos. Simplemente presionas doble clic y se va a ejecutar la guía de instalación. En este caso vamos a aceptar los acuerdos de la licencia, ya que es completamente gratuito. Pongo acepto el acuerdo y voy a poner siguiente. Esta es la ruta donde se va a instalar Visual Studio Code. En este caso se va a instalar en la carpeta de usuario y yo no quiero que se instale en la carpeta de usuario, quiero que se instale directamente en el disco C, o tú lo puedes instalar en la ubicación que tú quieras. Yo lo voy a instalar en esta parte porque me gusta tenerlo ahí más fácil de acceder. Ahora voy a poner siguiente, aquí simplemente pongo siguiente. El primero es para que un icono se cree en el escritorio. Esto vamos a dejar marcado para que nosotros abramos algún archivo con Visual Studio Code. Por ejemplo, archivos de lenguajes que pueden ser archivos de Python, archivos de Java, JavaScript o entre otros. En este caso, carpetas. Si nosotros tenemos un proyecto, prácticamente ese proyecto va a estar dentro de una carpeta y queremos abrir directamente con Visual Studio Code, podemos abrir y lo vamos a dejar marcado. Y al último vamos a agregar al entorno path. Ahora podemos poner siguiente y luego para que inicie con la instalación ponemos instalar y simplemente esperamos hasta que termine de instalarse. Cuando termine de instalarse te va a pedir si quieres ejecutar Visual Studio Code. Yo lo voy a ejecutar y voy a poner finalizar para que se ejecute automáticamente Visual Studio Code. Y así tendríamos Visual Studio Code. Ahora podemos instalar paquetes y extensiones para personalizar Visual Studio Code a nuestro gusto. En lo primero que vamos a fijarnos es que Visual Studio Code está en inglés. Ahora, si tú quieres cambiarlo a español, se puede instalar un paquete. Para instalar paquete, simplemente puedes presionar Control Shift más X o ir a la parte de extensiones. Aquí vas a la parte final donde dice extensiones o simplemente presionas Control Shift más X y se va a abrir esta parte. Voy a engrandarlo esto para que los paquetes aparezcan con su icono y todo. En esta parte se buscan los paquetes. El primer paquete que vamos a instalar es Spanish Language Pack para Visual Studio Code. Así que seleccionamos este paquete, es muy simple de instalar y presionamos aquí donde dice Install. Ahora simplemente esperamos hasta que termine de instalar. Cuando termine de instalar, para que se traduzca o para que se cambie de inglés a español, tenemos que resetear, prácticamente cerrar y volver a abrir nuestro Visual Studio Code. Y cuando se vuelva a abrir, prácticamente estaría completamente en español. Y exactamente, ahora ya está en español. Nuevamente vamos donde dice extensiones y vamos a instalar más paquetes. En este caso, en Visual Studio Code
La parte donde dice explorador es el explorador de nuestros archivos. Prácticamente ahí podemos abrir nuestro proyecto, nuestros archivos en los cuales vamos a trabajar. En este caso voy a abrir carpeta. Por ejemplo, iría a documentos y aquí voy a crear una nueva carpeta. En este caso le voy a llamar code y pongo seleccionar carpeta y aquí se va a abrir esa carpeta. Aquí ya está con code. Dentro de aquí, por ejemplo, vamos a crear un archivo de tipo HTML, así que voy a poner index.html y listo. Como verás, aquí ya tengo un archivo. Ahora, dentro de code, también voy a crear una nueva carpeta, se crea poniendo aquí. Para crear archivo es nuevo archivo y para crear carpeta es nueva carpeta, así que aquí voy a crear una carpeta, por ejemplo, una carpeta de CSS. O también puedo crear otra carpeta. Simplemente selecciono todo esto y pongo acá img. Como verás, mis carpetas se muestran de esta forma y mi archivo se muestra de esta forma. Lo que quiero hacer es que el icono como de la carpeta y de mi archivo quiero que sea más personal como a mí me guste. Entre ellos existen muchos temas para los iconos. A mí en particular me gusta Material Theme, que sería esta. Simplemente busco Material Icon Time y luego de eso pongo instalar. Y cuando termine de instalarse me va a decir que yo escoja Material Icon Time. O simplemente puedo ir aquí donde dice administrar, tema de icono de archivo y escojo Material Icon Time. Ahora si yo regreso a explorador de mi archivo, como verás, el icono de mi archivo HTML como de las carpetas han cambiado y las carpetas se muestran de acuerdo a su nombre. Por ejemplo, de archivos CSS se muestra una carpeta con de CSS y para imágenes una carpeta de imágenes. En este caso prácticamente palabras claves como CSS, imagen, entre otros nombres, va a reconocer automáticamente, pero hay algunos que simplemente aparecería como carpeta. Por ejemplo, si yo pongo acá en español, carpeta, como verás, aquí me aparece con el icono de carpeta, pero no es como el de CSS y imagen. El tema por defecto de Visual Studio Code, como verás, es de esta forma. Si yo pongo acá o genero la estructura base del lenguaje HTML, este sería mi tema. Si también quiero modificar esto, quiero que sea algo personal, también podemos instalar. A mí, en particular, me gusta Nick Old. Simplemente busco Nick Old, de hecho hay muchos temas. Y aquí, cuando termine de instalar, simplemente voy a escoger Nick Old No Italic. Y esto será un tema oscuro. Como verás, el tema de mi Visual Studio Code ha cambiado. Y así de esta forma. Lo que voy a hacer ahora es crear un nuevo archivo dentro de CSS y le voy a llamar style.css. Aquí tengo mi archivo de CSS. El siguiente paquete que puedes instalar es Path IntelliJ. Esto te va a ayudar prácticamente en esta parte para acceder a otros archivos. Por ejemplo, si yo quiero, acá voy a poner link y luego de eso voy a acceder a la carpeta de CSS y como verás aquí ya se me está mostrando la ayuda. Simplemente selecciono y así podría acceder de manera muy fácil a las carpetas. El otro, como por ejemplo para HTML, es AutoClose Tag. El AutoClose Tag prácticamente te ayuda a autocompletar código de HTML. Por ejemplo, si nosotros queremos crear aquí un div, simplemente ponemos div y presionamos tab y se nos va a completar. Ahora, si nosotros queremos crear varias etiquetas y simplemente queremos que se genere automáticamente, como por ejemplo las listas, yo quiero crear 5 listas, entonces simplemente pongo li por 5 y se me va a generar 5 listas y así te va a ayudar a codificar más rápido como en el lenguaje HTML y entre otros. Para trabajar así en diseños web con HTML CSS también puedes instalarte el paquete Live Server. El Live Server lo que va a hacer es crear un pequeño servidor en el cual te va a ayudar más rápido en el desarrollo. Por ejemplo, este index.html podemos guardar y abrir con Live Server. Cuando tengas instalado Live Server o cuando lo instales Live Server, simplemente presionas clic derecho y pones abrir
en Live Server y se va a abrir automáticamente. Ahora, por ejemplo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dividir las pantallas y lo que vamos a hacer es modificar aquí. Por ejemplo, dentro de una lista voy a poner lista 1 y voy a pasar a guardar. En Visual Studio Code, para guardar presionas Control más S y cuando guardo, automáticamente se va a actualizar mi archivo index.html. Yo ya no necesito ir a la página y estar actualizando, simplemente, por ejemplo, aquí voy a crear lista 2, guardo mi archivo y como verás, las modificaciones cambian automáticamente. Esto te puede ayudar en el desarrollo de diseños. Te voy a recomendar algunos paquetes más que te pueden ayudar al momento de trabajar con algún lenguaje de programación, como puede ser Python, Java, PHP o JavaScript. La otra extensión que les voy a recomendar es esta. Simplemente haces los mismos pasos para instalar, buscas por su nombre y luego de eso pasas a instalar. Este te va a ayudar prácticamente en formatear en cualquier lenguaje de programación o en cualquier lenguaje. Por ejemplo, en HTML, puede ser en Python, JavaScript, PHP, Go, entre otros. Por ejemplo, la sintaxis de cada lenguaje es de la siguiente forma. En este caso, dentro de Head, pues va a estar sus elementos y sus elementos están después de una sangría blanca. Pero ¿qué pasa si yo todo esto lo pongo al inicio? Por ejemplo, el div, las listas, lo voy a poner al inicio. Por ejemplo, todo desordenado. Y en este caso, quiero que se ordene como estaba. Entonces, este paquete nos va a ayudar a eso. Vamos a presionar Control Shift más P y luego de eso vamos a buscar dar formato al documento. Si estamos en español, en inglés es Formatter Document. Entonces aquí nos dice que podemos presionar Mayús Alt F o simplemente seleccionamos esto y se va a formatear nuestro documento. Al momento de que nos ha generado la estructura base del lenguaje HTML, como Head y Body estaban a la altura de HTML, pero en este caso lo ha puesto más adentro, más ordenado, y todo lo que hemos desordenado lo ha vuelto a ordenar. Para recomendarles el último archivo, lo que vamos a hacer es crear un archivo que va a ser, por ejemplo, main.js de tipo JavaScript. En este caso vamos a copiar el siguiente código. El siguiente paquete se llama Bracket Paint Colorize 2. Esto prácticamente nos va a ayudar de la siguiente forma. Cuando nosotros trabajemos, por ejemplo, con funciones, con condiciones o clases, entre otros, en el cual lo que va a hacer esto es marcar de color el contenido de una función. Por ejemplo, aquí tenemos una función y en esta parte el contenido de la función es desde esta llave hasta esta llave. Cuando nosotros seleccionamos la llave, hay una línea colorada que está por acá. Por ejemplo, si nosotros creamos un if, y aquí vamos a poner un true, y ponemos llaves, como verás, las llaves se colorean y nos indica prácticamente el inicio y el final. Entonces, de esta forma, nosotros podemos instalar Visual Studio Code y personalizarlo a nuestro gusto. Ahora, si tú quieres personalizar o configurar para algún lenguaje de programación, que podría ser para JavaScript o Python o Java o Go, déjame en los comentarios, házmelo saber y también haré un video tutorial de cómo se configura Visual Studio Code para cada lenguaje.